El sábado de la segunda semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Marcos 3, 20 al 21. En aquel tiempo Jesús fue a casa con sus discípulos y se juntó de nuevo tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo, porque decían que no estaba en sus cabales. Vimos que cuando Jesús inició su vida pública, la gente que lo escuchaba se quedaba maravillada de él, lo alababa y lo seguía. Pero inmediatamente, Marcos nos presentó la oposición de los dirigentes judíos que cuestionaron el modo de proceder del Señor. Y como seguramente recuerdan, esas primeras tensiones con las autoridades judías terminaron con la intención de eliminar a Jesús. Pero lo extraño del texto de hoy es que es la propia familia de sangre de Jesús la que no lo comprende y piensa que está fuera de sí, que está loco. Se trata de una acusación muy seria, más aún viniendo de su propia familia. Así es que veámosla más en detalle. El texto inicia diciéndonos que Jesús volvió a casa con sus discípulos. Regresó a casa de Pedro, en donde solía alojarse, en el pueblito de Cafarnaúm, a orillas del lago de Tiberíades. Pues el Señor no tenía casa propia. Según Lucas 9:58, no tenía ni dónde reclinar la cabeza. Dice el texto que entonces se juntó de nuevo mucha gente, y entre los que lo siguen a casa están también aquellos que no creen en él. Como veremos más adelante, lo seguirán solo para atacarlo. Pero también lo van a buscar los del mismo pueblito de Cafarnaúm, pues así sucedía cada vez que los del pueblo se enteraban que estaba de vuelta en casa. Las palabras de nuevo u otra vez nos indican que esta práctica era un hecho recurrente que sucedía cada vez que Jesús volvía a Cafarnaúm. Según las excavaciones arqueológicas, la casa de Pedro era muy pequeña, tal vez unos 25 metros cuadrados, y ciertamente la gente del pueblo no cabía en ella. Tampoco entraban en el pequeño patio común de la familia. Y lo cierto es que a causa de esta invasión de gente, Jesús y Pedro y su familia pierden toda privacidad. Es muy probable que Andrés, el hermano de Pedro, y su familia, en cuanto parte del clan familiar de Pedro, también viviesen en la misma casa. En consecuencia, con la invasión de la gente, dice el texto que ellos no podían ni comer. Es decir, por dedicarse a trabajar para que Dios reine, no tenían un momento de descanso ni tranquilidad. Y en efecto, la falta de tiempo para uno mismo es uno de los costos de caminar su camino, pues el camino consiste en ya no vivir para sí, sino para los demás. Y quien se decida ayudar a Jesús en el anuncio de la buena noticia, debe estar dispuesto a sacrificar su tiempo y su privacidad por esta causa. Inmediatamente el texto nos dice que, al enterarse su familia, vinieron a llevárselo porque decían que no estaba en sus cabales. Según Marcos, luego de bautizarse con Juan en el río Jordán, Jesús volvió a Galilea, pero no regresó a Nazaret, a su pueblo, sino que se quedó en Cafarnaúm. Y entre Nazaret y Cafarnaúm hay unos 48 kilómetros de distancia. En ese tiempo la gente caminaba mucho y se movía entre los diversos pueblitos de Galilea. Por tal motivo muchos se conocían y se llevaban noticias entre ellos. Y por eso muy pronto sus parientes se enteraron de que Jesús había vuelto a Galilea y que estaba residiendo en Cafarnaúm. Tengan también presente que en esos tiempos las familias eran grandes clanes familiares que incluían a hermanos, tíos, primos, sobrinos, y entre todos ellos, los que conformaban un mismo clan, se consideraban hermanos, se llamaban hermanos y solían preocuparse unos de otros. Entonces, cuando su clan familiar se entera que Jesús estaba en Cafarnaúm, se dirige a casa de Pedro para hacerse cargo de él y llevárselo de vuelta a Nazaret. Pero su intención era llevárselo y retirarlo de su actividad pública.
Y la razón es que estaba fuera de sí, no estaba en sus cabales. Es decir, estaba loco y no puede andar suelto por ahí. Imagínense, la propia familia de Jesús consideraba que el Señor estaba mal de la cabeza. Pero ¿y por qué pensaban así? Tal vez no entendieron la opción de Jesús de dejar su familia, de dejar su taller y de dejar todo lo que tenía en Nazaret para irse al sur a Judea a hacerse bautizar por Juan. O tal vez no entendieron por qué Jesús, ya de vuelta en Galilea, no fue a vivir a Nazaret, sino a Cafarnaúm. Pero sobre todo, pensaban así porque el modo de vida que propone Jesús parece una locura. Parece un modo iluso de vivir que no tiene los pies en la tierra. Pues ¿cómo es eso de que para ganarlo todo hay que perderlo todo? ¿Que para ser primero hay que ser último? ¿Y que más feliz es dando que recibiendo? ¿Cómo puede uno ser más feliz siendo el último y el servidor de todos, en lugar de buscar ganar siempre, ser siempre el primero y ser servido? ¿Cómo puede uno llegar a ser importante cuando Jesús propone pasar desapercibido, de modo que nadie sepa, ni siquiera su mano izquierda, lo que hace su mano derecha? A primera vista parece que sus parientes tienen razón y que efectivamente Jesús está un poco mal de la cabeza, pues ¿cómo entender que vivir así da felicidad? Desgraciadamente, quienes viven según los valores del mundo no entienden la propuesta de Jesús. Y esto que era cierto en tiempos de Jesús, es cierto también hoy. Su camino, sin duda, es muy difícil de entender. Más aún cuando estamos bombardeados por la publicidad, por los medios de comunicación, por el arte, por la moda, por el pensar común de la gente, incluso por nuestra propia familia y amigos que nos dicen que ser feliz consiste en todo lo contrario, en tener y en acumular bienes, fama y poder. El mundo sostiene que para ser feliz, lo que hay que hacer es guiarse por valores concretos y reales, como el buscar tener cada vez más dinero, ser más y más famoso y sobre todo ser importante y poderoso. Pues de lo que se trata es de ganar el mundo, y si no lo logras, eres un fracasado. Jesús y los que siguen su camino más bien piensan que es el mundo el que está desquiciado. Los que son del mundo corren desbocados, pisándose unos a otros hacia el abismo de la soledad, del vacío, del sinsentido y de la tristeza, y no logran ser felices. Y aquellos que siguen los valores del mundo, lo único que consiguen es una familia desunida, amigos solo de conveniencia e interés, problemas de salud, de sueño, etc. Y finalmente, insatisfacción, desilusión, soledad y más soledad. Ya San Pablo habla del camino de Jesús como una locura. Dice a los Corintios en 2 Corintios 12, 10 al 11, me complazco en mis flaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones y las angustias sufridas por Cristo. Pues cuando estoy débil, entonces es cuando soy fuerte. Véame aquí, hecho un loco. Y también les dice en 1 Corintios 1:18 que el anuncio del camino de la cruz es una necedad, una insensatez, una locura, para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. Y también en 1 Corintios 1:23-25 dice, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, es decir, a un Cristo que triunfa muriendo. Y esto es un escándalo para los judíos y una necedad, una locura para los gentiles. Pero para los llamados, para los cristianos, es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad divina es más fuerte que la fuerza de los hombres. Y grandes santos en la historia de la Iglesia reconocen que el camino de Jesús es una locura para quienes son del mundo, pero para quienes más conocen a Dios y están más cerca de Él, es todo lo contrario. Es el único camino sensato que podemos seguir si queremos ser felices. Por ejemplo, San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales número 167 nos invita a elegir el camino de Jesús y dice: quiero y elijo más pobreza con Cristo pobre que riqueza,
oprobios con Cristo lleno de ellos que honores, y desear más ser estimado por vano y loco por Cristo, que primero fue tenido por tal, que por sabio o prudente en este mundo. Para el mundo y para quienes se guían por sus valores, lo que propone Jesús es incomprensible y consideran que es una insensatez vivir dando, compartiendo, pasando desapercibidos y sirviendo, y que es de locos creer que perdiendo la vida por los demás, lo ganaremos todo. A manera de conclusión, los invito a considerar, primero, que quienes siguen los valores del mundo son los que están verdaderamente mal de la cabeza, pues se afanan por abrirse paso y acumular riquezas, a menudo peleándose con los demás, faltando a la justicia y a la verdad, para finalmente terminar decepcionados de la vida y solos. ¿Vale la pena? Y segundo, considerar que, como le sucedió a Jesús, muchos de nuestro entorno, nuestras familias e incluso nuestros amigos más cercanos, no llegan a entender el camino de Jesús. No entienden eso de dejarlo todo y de poner a Dios siempre primero, y no entienden que estemos dispuestos a seguir su modo de vida. Desgraciadamente, no hay manera de convencerlos a menos que ellos también se arriesguen, confíen en el amor de Dios y se pongan a caminar su camino. Si se arriesgan y empiezan a preocuparse por los demás, especialmente por quienes más necesitan, y procuran hacer a todos felices, y si viven en generosidad, dando y compartiendo, van a descubrir que sus vidas se empiezan a arreglar, van a descubrir que nunca les faltará lo necesario para vivir y, sobre todo, van a descubrir que es posible ser felices en este mundo. Pidámosle al Señor la gracia de descubrir el secreto de la felicidad, de descubrir que el camino que nos propone Jesús, aunque parezca una locura, es el único que nos hará verdaderamente felices. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.